Paz y bendiciones. Como siempre, les saludo en el nombre de Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Por mediación de Yeshua, nuestro Mesías Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, llevo usted en este día. Hace poco puse un chart en YouTube con un tema bien interesante. Vamos a llamarle así. ¿Qué significa judaizar? Y allí anuncié que íbamos a estar haciendo una serie de estudios acerca de la temática, pero no para defender, criticar qué significa judaizar, quién es judaizante o no, sino para que nosotros tomemos finalmente la decisión de escudriñar las escrituras y ver por nosotros mismos lo que está escrito. Este es el comienzo de esa serie de estudios que te invito acá a que pases este tiempo conmigo. No vamos a estar perdiendo el tiempo, vamos a estar escudriñando las escrituras, así que mi invitación es que como si fuésemos sacerdotes y tengamos nuestras vestiduras sacerdotales, pues nos vamos a remangar nuestras camisas para venir aquí y escudriñar y hacer lo que el Señor Jesucristo nos llamó a hacer a cada uno de sus discípulos, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Vamos a hacer algo que lastimosamente en los últimos siglos le hemos dejado solamente a los seminaristas, a los estudiosos, a los catedráticos. Vamos a hacerlo tú y yo. Si aceptas el desafío, bienvenido, bienvenida, no solamente al canal, sino a la familia de Libres por la Verdad, que gracias a Dios seguimos creciendo. Voy a comenzar hoy con una serie de estudios tratando primeramente algunos conceptos importantes, cosas que hemos escuchado hablar pero que no sabemos realmente lo que significa, al menos no hemos escudriñado. Así que la temática de hoy te la presento ahora mismo. Allá vamos. El primer concepto que vamos a estar tratando es ¿qué significa Torah? Me puedo imaginar que muchos cristianos lo único que saben de Torah es que es la ley de Dios, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que es para el pueblo de Israel, que es un conjunto de mandamientos y que nadie se va a salvar por cumplir la Torah. Bien, vamos a revisar primeramente a forma de concepto y vamos a estar analizando algunas fuentes que te voy a estar mencionando y que quiero que me acompañes un poco en lo que hago yo en mi tiempo devocional estudiando la escritura. Vas a tener tú hoy el privilegio, la bendición de acompañarme en esto. Vamos, por ejemplo, a encontrar primeramente la palabra Torah en la escritura. Vamos a estar leyendo acá el Salmo capítulo 1, muy conocido, el primer Salmo, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí nos encontramos la palabra traducida aquí en castellano como ley, es el término hebreo Torah. Aquí tengo uno de los diccionarios. Vamos a estar revisando varios diccionarios. Te los voy a presentar aquí y te los voy a dejar por escrito la referencia para que tú la veas. Por ejemplo, vamos a estar revisando acá en el diccionario hebreo bíblico de Moisés Chávez. Vamos a estar revisando el Theological Wordbook of the Old Testament, diccionario teológico del Antiguo Testamento. Vamos a estar revisando este diccionario de idiomas bíblicos, todos ellos conectados también con el conocido Strong y, como siempre, varias traducciones bíblicas. Cuando me encuentro con una palabra y la quiero estudiar gracias a este software, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar aquí a la palabra y vamos a decirle que nos las busque en la Biblia. La búsqueda me la puso en otro lugar. Te la voy a pasar para acá. La palabra Torah aparece en la Reina Valera de 60. Yo leí el término hebreo, estamos buscando unas 121 ocasiones en este manuscrito hebreo que está detrás de esta Reina Valera. Esto puede variar de manuscrito a manuscrito. Vea que la primera referencia a la palabra Torah está en el Génesis capítulo 26, versículo 5. Entonces vamos a revisar ahora los diccionarios. Te lo he puesto, te lo he facilitado acá en una presentación para que estudie conmigo y te animes y te quedes hasta el final. Aquí está el término hebreo, Torah. Vamos a consultar aquí el diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez de 1992, editorial Mundo Hispano. Ahí tú puedes encontrar los significados que vamos a estar viendo aquí de la palabra Torah. Uno de los significados que propone acá es instrucción concerniente a situaciones específicas. Otro, la ley de Dios. Otro concepto, la ley como un código. Son los tres principales que encontré en el diccionario haciéndote un resumen. Tú puedes
revisar más todavía. Según el diccionario de idiomas bíblicos en el hebreo, porque también está en arameo, de Swanson, del Lexham Press, la palabra Torah, el término Torah tiene significado ley o regulación, o sea, una prescripción legal de algo que se debe o tiene que llevar a cabo. Tiene también el concepto de enseñanza o instrucción, o sea, información impartida a un estudiante. Tiene también el concepto de la ley en el sentido de un código que está escrito. Interesantemente, también tiene el término modo o costumbre. Revisando también el diccionario teológico del Antiguo Testamento, encontramos los siguientes conceptos: ley, enseñanza, instrucción, decisiones. En comparación con los otros diccionarios no estaba esta aplicación de la palabra, esta acepción. Y aquí dice específicamente, ley se refiere a cualquier conjunto de regulaciones. Por ejemplo, en esos capítulo 12 contiene la ley con respecto a la observancia de la Pascua. Estos versículos después los vamos a revisar juntos. Algunas otras leyes específicas incluyen las diversas ofrendas, como el Levítico 7:37. La ley para tratar la lepra, en Levítico capítulo 14. La ley para los celos, interesante ese capítulo 5 del libro de los Números. Desde esta perspectiva que hemos visto hasta ahora, la ley a menudo se considera que consiste en estatutos, ordenanzas, preceptos, mandamientos y testimonios. Todas estas cosas son sinónimas y los estudiosos, los especialistas del idioma, no ven una diferencia clara entre estos términos, más bien sinónimos que se utilizan. Mi salmo preferido, el Salmo 119, un salmo dedicado específicamente a la Torá, a la palabra de Dios, usa todo este tipo de sinónimos. Basados entonces en estas informaciones, es importante comprender los significados básicos de la palabra Torah, es decir, los significados principales, y estos significados deben ser entendidos conforme a sus respectivos contextos. Y esto sucede en todos los idiomas, en el castellano, en el inglés, en el alemán, en todos. Tenemos palabras que pueden significar una cosa y puede significar otra cosa, depende en el contexto que se use esa palabra. Ahí hay que deducir o entender el significado con el cual se está usando. Los conceptos principales que he encontrado revisando estos diccionarios. El primero, Torah significa una instrucción para situaciones específicas. Deuteronomio 17 del 8 al 11. Después lo vamos a revisar y si no nos da tiempo, te queda de tarea. Ahí tienes la referencia. Torah puede significar una instrucción para una situación específica. Como vimos, la ley para tratar la lepra, la ley para festejar la Pascua, la ley del sacerdocio, las leyes concebidas a las relaciones maritales, etc. Son leyes específicas. Segundo, una prescripción legal para algo que debe llevarse a cabo, como está aquí en Éxodo capítulo 12, cómo celebrar la Pascua. Aquí está la estipulación, esta es la Torá de la celebración de la Pascua, tanto para el nativo israelita como para el extranjero que habitaba en medio de Israel. Tercero, un código de instrucciones establecido, como es el caso en Nehemías capítulo 8, que cuando van a restaurar el altar y el templo y el servicio sacerdotal, pues tuvieron que ir al código de las instrucciones para saber quién podía ejercer el sacerdocio y quién no. En ese sentido es la Torá de los sacerdotes o del sacerdocio. Cuarto, una enseñanza o una instrucción que puede o no estar dentro de un código legal. Simplemente la palabra Torá significa enseñanza o instrucción, como está en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Y posteriormente, esto es un uso posterior, se usó el término Torah para los primeros 5 libros de nuestra Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo puedes ver ahí en Mateo capítulo 7, versículo 12, que cuando se habla de la ley y los profetas, ese término, la ley, fue usado para el código entero, para los 5 libros. Estrictamente hablando, la ley como código empieza en Éxodo capítulo 12. Lo que hay en Génesis es narrativa. Hay instrucciones, hay líneas que Dios entregó, pero la ley como código estrictamente hablando empieza en Éxodo capítulo 12. Y después en Deuteronomio lo que hace Moisés es repetir, reiterar a esa nueva generación que va a entrar a la tierra prometida todas las estipulaciones de este código. Por extensión, la ley entonces llegó a significar todo lo que Moisés escribió. El término Torah,
que significa instrucción, se puede usar también todavía un poco más extenso para referirse a todo lo que Dios ha instruido en su palabra. Por lo tanto, dependiendo del contexto donde se usa el término, debemos entender entonces su significado. El término Torah parece derivarse de la raíz hebrea yara. Hay un concepto básico del hebreo bíblico que por regla general, hay excepciones, por regla general, cada palabra tiene una raíz de 3 letras. En este caso, la palabra Torah tiene 4 letras en el hebreo, pero su raíz parece derivarse, según lo que estaba consultando acá en los diccionarios, todos coinciden en esto, del término yará, que significa literalmente lanzar, disparar. La idea detrás es la de disparar una flecha, siendo el arco y la flecha en aquel entonces una de las armas más efectivas y letales en aquel tiempo en la antigüedad. La imagen que se deriva entonces por la palabra Torah, saliendo de esta raíz yara, es algo que se lanza para dar en un blanco. En la conjugación del jifil, el jifil es una de las 7 conjugaciones principales de los verbos hebreos. Se puede consultar aquí en el léxico hebreo español, arameo español de la Sociedad Bíblica Unida. La idea básica de la raíz yara es lanzar o arrojar, con un fuerte sentido de control por parte del sujeto. Se echaron suertes con respecto a la división de la tierra entre las diversas tribus. El término de echar suerte es yara. Dios arrojó al ejército egipcio al Mar Rojo. En Éxodo 15 se usa el término yara. Con piedras tiene la idea de colocarlas en un lugar determinado. Es decir, Dios puso la piedra angular del mundo en Job 38:6 y otros casos. Esa es la idea básica. Los 3 usos más frecuentes de esta raíz se refieren a disparar flechas, enviar lluvia y enseñar. Basado en estos conceptos, aquí vea que este término aquí es, este concepto está acá extraído del diccionario teológico del Antiguo Testamento que te cité anteriormente. La palabra Torah entonces significa primariamente instrucción o enseñanza. Cuando nosotros escuchamos Torah y basado en la traducción principal de nuestros idiomas, lo que nos viene a la mente es el término ley. El término ley tiene un toque negativo en nuestra cultura porque ley es alguien que te está diciendo lo que tienes que hacer y si no lo haces, te castiga. Eso es lo que viene ley. El término ley, lastimosamente, despierta en nosotros el rebelde que dice, ¿por qué tengo que hacerlo así? Sin embargo, por lo que hemos visto basado en la escritura y en el idioma en que se escribió, el término Torah en primer lugar significa instrucción o enseñanza, aunque ciertamente en su uso como un código legal, como algo que debe hacerse, está correctamente traducido también como ley. Pero el origen es instrucción, algo que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros aprendamos a dar en el blanco de lo que hay que hacer. En el caso de la Torah, la ley de Jehová, que es la misma que la Torá de Moisés o la ley de Moisés, porque Moisés no hizo nada separado de Dios, sino Moisés simplemente habló y escribió lo que Jehová le reveló. Torá indica hacia las instrucciones que Jehová Dios reveló a los seres humanos para que sepan cómo conducirse en 2 aspectos fundamentales de la vida. Estos 2 aspectos son, el primero, cómo acercarse, es decir, cómo relacionarse con, cómo acercarse a su Dios y Creador. Y segundo, cómo relacionarse los unos con los otros. La Torá, en primer lugar, es la instrucción de Dios para regular las 2 relaciones fundamentales que tenemos los seres humanos. La relación vertical con Dios, el soberano que está sobre nosotros, y las relaciones horizontales con nuestros prójimos, con los que están alrededor de nosotros y comparten nuestro hábitat, nuestra misma naturaleza, nuestro tiempo, nuestro espacio. Por lo tanto, más que un código religioso, la Torá es un código de relaciones. La Torá establece la manera justa, santa, de cómo establecer estas relaciones. Esta revelación, la Torá, debería ser mejor entendida como la forma que nos ha sido revelada para vivir bajo la dirección de nuestro Dios. Nos ha sido revelada, ¿por qué? Porque fue Dios mismo, escuche, no fue Moisés, fue Dios mismo quien reveló sus instrucciones para que, estando bajo su dirección,
podamos también contar con su protección. Si nosotros aprendemos a ver la Torá desde este punto de vista, se quitaría un poco de nuestras mentes esto que yo llamo alergia. Tenemos una alergia, lastimosamente, contra la ley, la Torá, la instrucción de Dios. Tal vez este estudio sirve para cambiar la opinión de algunos. Se ha expuesto que la ley de Dios es paralela a la palabra del Señor, sencillamente porque la ley es la revelación de la voluntad de Dios. Así lo expone el diccionario teológico del Antiguo Testamento. Me pareció muy importante esta frase y quería traértela acá. Moisés instruyó al pueblo de Israel diciéndole lo siguiente. Vamos a ir ahí juntos a Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 5 al 8. Leo acá de la Reina Valera actualizada. Mirad, yo os he enseñado leyes y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está Jehová nuestro Dios toda vez que le invocamos? ¡Qué privilegio! ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y esta palabra aquí, toda esta ley, vea que aquí hay una nota que nos dice la palabra y es Torah. En este interlineal que tiene la Reina Valera del 60 con el texto masorético del código Leningrado por debajo, le enseño acá que tenga estatutos y juicios justos como toda esta Torah que yo pongo hoy delante de vosotros. Note que el plan de Dios es que al aplicar nosotros, a poner por obra sus instrucciones, las naciones al ver nuestro comportamiento lleguen a declarar qué pueblo hay tan justo, tan inteligente, tan entendido, tan sabio y que tenga un Dios tan cercano como este pueblo que sigue estas instrucciones. ¿Ha encontrado usted algo negativo en esta declaración de Moisés con respecto a la Torá? ¿Acaso no queremos nosotros tener un testimonio similar? Sigamos estudiando. Podemos derivar entonces que la Torá, la ley, la instrucción, los mandamientos, la Torá fue entregada para que al leerla y aplicarla se convierte en parte integral del estilo de vida del pueblo escogido por Jehová para que anuncie sus virtudes por toda la tierra. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate. Esto es Jehová hablando directamente a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley, en hebreo es Torah, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, en hebreo Torah, más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Consecuencia, así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Ahora, como Israel fue la nación escogida para pactar con Jehová, se convirtió entonces en la nación del pacto, un reino de sacerdotes dentro de todas las demás naciones, un pueblo especial para Dios. Así es como entonces la Torá, la ley, llega a ser para este pueblo no solo las instrucciones de Dios Todopoderoso, sino la constitución de su existencia como nación, lo que se conoce como las estipulaciones de su pacto. Y este concepto de Torá es el que es más familiar para los cristianos. La Torá llega a ser la constitución de Israel como nación, lo que va a dirigir la vida de esta nación. En Éxodo 19, versículos de 5 al 8, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Hablando Dios con Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos
todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo. Pero un detalle es importante y, en mi opinión, nos ayuda a evitar confusiones innecesarias. El pacto de Dios que alcanza a todas las naciones, incluyendo a Israel, porque Israel es una de las naciones del mundo, es anterior a la Torá de Dios como código legal o estipulación de un pacto. En otras palabras, antes de que la Torá que Dios reveló por mediación de Moisés llegase a ser la constitución del pueblo de Dios, ya Dios había anunciado y consagrado el pacto que iba a alcanzar a todas las naciones antes de que la Torá viniese a ser el código legal, las estipulaciones del pacto que Dios estableció con Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque como el significado primario de la palabra Torá es instrucción o enseñanza, las instrucciones o enseñanzas de Dios para el ser humano, para todo el ser humano, son tan antiguas como el pecado de la humanidad y como el gobierno de Dios sobre su creación. Cuando Dios creó al hombre, ya le dio las primeras instrucciones. Le dijo, multiplicaos, sojuzgad la tierra, llenad la tierra. Después los puso en el Edén y les indicó lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y después, en el capítulo 3, conocemos lo de la tentación a través de la serpiente. Y ellos pecaron. ¿Por qué pecaron? Por violar las instrucciones de Dios, la Torá de Dios, aunque no era para ellos un código legal. Dios hace una declaración súper importante diciendo, el hombre es inclinado al mal desde que nace. Por eso mi espíritu no va a contender más con él. La revelación paulatina de las instrucciones de Dios es el instrumento que Dios usa para enseñarnos a nosotros cómo poder tener bajo control esta naturaleza humana que es inclinada al mal desde que nace. Esto en un proceso paulatino, después llegando a Génesis, capítulo 15, capítulo 22, capítulo 26, ya Dios hace un pacto con Abraham y dice de Abraham que él guardaría sus instrucciones. En Génesis, capítulo 26, vamos a leer los primeros 5 versículos. Vamos a leer acá en la Reina Valera, acá sin el hebreo, y después se lo muestro. Hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham, e Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendiente os daré todas estas tierras, así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Dios está ratificando el pacto con Isaac y le dice, yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora dice la razón por qué. Dice, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. ¿Acaso recibió Abraham un código de la Torá como la recibió Israel en el pacto? No. Sin embargo, mire acá conmigo que dice acá en el hebreo, en el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí está en plural, Torot, es el término Torah. Él guardó sus instrucciones. Vea que esta traducción acá, la Reina Valera actualizada, pone instrucciones, que nos da a nosotros una mejor idea que leer simplemente leyes, diciendo uno entonces, bueno, pero si en ese tiempo todavía la Torá no había sido revelada. Aunque como código la Torá fue revelada a Israel muchos años después, generaciones después, y no solamente a Israel, sino a todos los extranjeros que se le uniesen, así está escrito en Éxodos, fue revelada a ellos como estipulaciones de un pacto, como instrucción o voluntad de Dios para la humanidad. La Torá ha venido siendo revelada paulatinamente para todo el mundo. No para todo el mundo como código legal, pero sí para todo el mundo como instrucción de Dios para toda la humanidad. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 2, versículos 12 y 15, a ver si entendiendo esta diferencia de significado, este pasaje que para mí un tiempo fue un trabalenguas, a lo mejor para ti cobra sentido como lo ha cobrado para mí. Todos los que han pecado sin conocer la ley, estos son los gentiles. ¿Por qué no conocen la ley? Porque no la tienen como estipulación de un pacto. Es decir, todos los que han pecado sin conocer la Torá como estipulación de un pacto, también perecerán sin la Torá, sin ley.
Y todos los que han pecado conociendo la Torá, la ley, es decir, conociendo la ley como estipulación de un pacto, por la ley serán juzgados. Pero vea que ambos perecerán si violan las instrucciones de Dios. Ambos. ¿Por qué? Dice el versículo 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, la Torá, sino a los que la cumplen. Esto es Pablo escribiendo, y no te desesperes que vamos a hablar también más adelante acerca de cómo Pablo veía la Torá. Puede ser que te sorprenda. Suscríbete al canal, mantente alerta, porque esto sí va a ser, mire, remangados todo el tiempo. Versículo 14. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, es decir, no tienen la Torá como estipulación de un pacto, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Es decir, como instrucción de Dios cumplen ellos la Torá. No como estipulación de un pacto porque no están en el pacto, pero sí la Torá como instrucción de Dios. Cuando ellos la cumplen por naturaleza, dice, ellos son ley para sí mismos. Aunque no tengan la Torá, no la tienen como estipulación de un pacto. Estos, los gentiles, muestran que llevan escrito en el corazón lo que la Torá exige, lo que la ley exige. ¿Cómo que la llevan escrito en el corazón? La Torá como instrucción de Dios. Todo el ser humano la tiene en su corazón. Y el testimonio lo da su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan de que están haciendo algo mal y otras veces los excusan de que lo que están haciendo está bien hecho. No sé si esto le ayuda a resolver el trabalengua de Pablo. Para mí, esto fue abrir los ojos. Ahora entiendo un poquito mejor lo que Pablo estaba queriendo decir, hablando de que los gentiles cumplen la ley que tienen en su corazón. La escritura misma nos revela que la Torá está diseñada para restaurarnos, para darnos sabiduría, para alumbrar nuestros ojos, para amonestarnos y asistirnos de manera que lleguemos a ser grandemente galardonados por aquel que la estableció. ¿Y quién la estableció? Jehová Dios. Te dejo esto aquí de tarea. Salmo 19. Léelo, por favor. Salmo 19, versículo del 7 al 11. La opinión de David sobre la instrucción de Dios. Obedecer las instrucciones de Dios, obedecer la Torá como instrucción de vida, es vida para todo aquel que las ponga por obra. Y antes de que empiece el debate, no, pero Romano dice, eso que Romano dice lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Tranquilo, mantente conectado. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es antorcha y la instrucción, en hebreo, Torá, es luz y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Aquí, en un paralelismo sintético típico de la poesía hebrea, el mandamiento es sinónimo de la instrucción. Obedecer las instrucciones de Dios, la Torá, es vivir bajo una guía que orienta nuestros pasos hacia la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire qué proverbio más interesante, Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, la Torá, aún su oración es abominable. Interesante. Obedecer las instrucciones de Dios, la Torá, es ordenar nuestro comportamiento para vivir como un bienaventurado. Y ya vimos el Salmo 1 comenzando este estudio, pero aquí Proverbios 29, versículo 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley, la Torá, es bienaventurado. Aquí hay un caso de paralelismo antónimo, es decir, se usa una idea para expresar cosas diferentes en dos formas. Aquí, donde no hay visión, es contradictorio al guardar la Torá. Son antónimos. La Torá, amados, definitivamente tiene una aplicación en la era venidera. Y este es el último concepto que vamos a estar terminando por el estudio de hoy. Entonces, estamos comenzando. Este es el calentamiento. Esta implicación de la era venidera no tendrá lugar solamente en Israel, sino que saldrá de Israel, saldrá de Sión y llegará hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está escrito eso? Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en los últimos días. Este concepto de los últimos días es un concepto bien tratado en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pedro lo usa el Señor Jesús, lo usa Pablo, el autor de la carta a los Hebreos usa el mismo concepto de los últimos días. Dice, acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Muchos pueblos vendrán y dirán, venid, subamos al monte de Jehová,
a la casa del Dios de Jacob para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Consulte acá conmigo. Que los pueblos verán y dirán, vamos a subir al monte de Jehová para que nos enseñe sus caminos y podamos caminar por sus sendas. ¿Y cómo lo hace? Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Jehová, que es lo que decía el diccionario que les puse al principio, que la Torá es sinónimo de la palabra de Jehová porque tienen el mismo autor, es la misma palabra. Entonces ve acá que hablando del futuro, en los últimos tiempos, al final de la era, todas las naciones subirán y dirán, vamos a que Dios nos instruya. Y Dios lo va a hacer como sacando su Torá, su instrucción, partiendo de Jerusalén y que alcance a todas las naciones. El Mesías, amados, a quien estamos esperando, aleluya, dará a conocer la enseñanza de Dios y juzgará con justicia basado en la instrucción de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En Isaías 42, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo. He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Ese es el Mesías. Tanto judíos como cristianos coinciden que esta profecía es mesiánica. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad traerá justicia. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Aleluya. Y ahora dice, y las costas esperarán su ley. La ley que va a traer este siervo, a quien Jehová mismo sostendrá, escogió y en quien su alma se complace. Esa voz ya salió del cielo cuando nuestro Señor Jesús estuvo acá. Vamos nuevamente a consultar acá el hebreo, versículo 4 acá. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Y cómo lo hará? Y las costas esperarán su Torá. Aquí no se ve bien porque lo tenemos en una búsqueda. Si cerramos la búsqueda, pues se verá bien el texto. Y las costas esperarán su Torá. Vamos a estar analizando más adelante cuando Pablo decía, yo no estoy sin ley, estoy con la ley de Cristo. Está haciendo alusión a Isaías. Ahora, se podría interpretar que el Mesías va a traer una ley distinta, una ley nueva. Ya las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Las costas, que son todas las naciones de la tierra, esperarán en su instrucción, en su Torá. Y esta instrucción que el Mesías va a traer no estará en contradicción con la enseñanza, con la Torá que Dios reveló por mediación de Moisés, ya que comparten el mismo origen. ¿Cuál es el origen? Jehová Dios fue quien les reveló la instrucción. Si la Torá del Mesías, la Torá que va a traer el Mesías, es diferente a la de Moisés, pues estaría pecando, porque en la Torá Dios dijo que no le añadas ni le quites y que no tendrá por inocente a que lo haga. Ahí tendríamos un problema. Él mismo dijo, y con detalle vamos a estar viendo esto más adelante, suscríbete al canal y está atento, tócale a la campanita para que te avisen cuando vayan saliendo estos estudios. Él mismo dijo, no crean que he venido a anular la Torá sino a cumplirla. No puede traer una Torá completamente diferente. La Biblia dice que el pecado es precisamente violar la Torá. Entonces la Torá que va a traer el Mesías no es diferente a la de Moisés porque comparte el mismo origen. Él mismo también dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no digo ni hago lo que yo quiera, sino lo que oigo a mi Padre y lo que veo que está haciendo, eso es lo que digo y lo que hago. Ahora, lo que la ley del Mesías será superior, aleluya, es lo que el autor de la carta a los hebreos estaba exponiendo. Mejor sacerdocio, mejor mediador, es superior. ¿Por qué es superior? Porque edificará sobre esa instrucción que está ya dada como base y le dará un alcance mucho mayor. Le dará un alcance universal. Lo que una vez fue constitución solamente para Israel como nación, cuando el Mesías venga, él establecerá la constitución del reino de Dios que será establecido en toda la tierra. Todo ser humano podrá obedecer ahora
las instrucciones del Dios Altísimo, ya que esa Torá que Él va a traer la va a poner en el interior de todo ser humano. Este es el anuncio del nuevo pacto. Jeremías 31, 33 y 34. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley, mi Torá, literalmente en el hebreo, en su interior y la escribiré en su corazón. Como resultado, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo conoce a Jehová, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ese tipo no ha llegado todavía, dice Jehová, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. El autor de la carta a los hebreos, Pablo, todos coinciden que este anuncio es el anuncio del nuevo pacto. Nuevo pacto en el que tú y yo, sin conocer nada de las instrucciones de Dios, hablando a los gentiles, fuimos introducidos sin mediación de la Torá como código de un pacto. Ahora estamos viendo en primer lugar conceptos, esas opiniones. Después vamos a estar hablando y comenta y pon tus preguntas, que si Dios nos da sabiduría las estaremos respondiendo. Cuando este siervo escogido en quien el soberano se complace regrese y quien estamos esperando con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, el verdadero propósito de la Torá, de la instrucción de Jehová nuestro Dios, el propósito de que vivamos una vida fructífera en plena comunión con Él, se cumplirá a plenitud. Recuerda los dos objetivos fundamentales. Uno, conocer, relacionarnos bien con Dios. Y segundo, relacionarnos bien los unos con los otros. Recuerda cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, que respondió precisamente estas dos cosas, porque este es el centro de la Torá, el centro de la instrucción de Dios. Este siervo a quien estamos esperando, vamos a terminar leyendo Isaías 42, traerá esta plenitud cuando Él regrese. Ya estamos en el nuevo pacto por mediación suya, pero todavía no se ha cumplido a plenitud todo lo que está anunciado en ese pacto. Vamos a esta profecía tan preciosa. Así dice Dios Jehová, el que crea los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da respiración al pueblo que está en ella, y aliento a los que andan por ella. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te asiré de la mano, hablando de su siervo, el siervo del versículo 1, Mesías. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones, a fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí, ya sucedieron las cosas primeras y esta es nuestra esperanza. Ahora os anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las anuncio. Amén. Este ha sido el comienzo de esta serie escudriñando las Escrituras, el concepto de Torá. Gracias por acompañarnos. Gracias si le das un like, pero sobre todo recuerda que nuestro corazón se deleita. Es la bendición, es lo que estamos buscando, que tú compartas esta instrucción si te bendijo con la mayor cantidad de gente posible. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su paz. Y la paz del soberano Dios, esa paz que sobrepasa todo lo que nosotros los seres humanos podamos entender, que guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Shalom. Nos vemos en la próxima.